Hola a todos, soy David López de digitalreforyou.com. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Hablando en RAW. Es el podcast de digitalreforyou.com de fotografía, en el que hablamos sobre fotografía y que podéis descargar a través de iTunes, que podéis ver también en YouTube y que podéis escuchar también en el blog. Y hoy vamos a hablar en este capítulo de algo que seguramente todos hayáis tenido que decidir a lo largo de vuestra vida, que es si comprar una cámara Canon o una cámara Nikon, o por qué una cámara Canon o una cámara Nikon. Ahora que se acercan las Navidades, que estamos en estas fechas y seguramente muchos vayáis a tomar esta decisión, he creído que podría ser interesante pues compartir con vosotros mi opinión sobre cómo está el tema o el mundo de las cámaras reflex dentro de estas dos grandes marcas. Lo primero que hacemos cuando vamos a comprar una cámara, cuando vamos a afrontar la compra de algo, es buscar información. Muchas veces lo que hacemos es descargar fotografías de internet. Buscamos pues fotografías hechas con una cámara Canon o fotografías hechas con una cámara Nikon y vemos las dos, vemos una al lado de la otra y pensamos, oye, pues mira, esta de la Nikon tal, esta de la Canon, pero creo que esto no es la mejor forma. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo nos falta información, no sabemos si ha sido con una cámara con otra. Lo podemos llegar a saber a través de los datos EXIF, pero es posible que comparemos cámaras que no están dentro de la misma, vamos a decir, generación. Y ya no solo eso, sino que no sabemos si las fotografías han sido tomadas en formato RAW, en formato JPG, es decir, o con un objetivo o con otro. Nos falta mucha información cuando hacemos este tipo de análisis. Luego la otra forma o la otra manera en la que muchos os asesoráis sobre qué cámara comprar es metiéndose en foros. Os metís en una página de Facebook o en un foro relacionado con la fotografía o sobre tecnología y lanzáis de pregunta de no sé qué cámara comprar, ¿esta de Nikon o esta de Canon? O estoy entre comprar una cámara u otra. Y en estos casos muchos llegáis a comprar una cámara que es la que se quiere comprar el del foro. Es decir, estos foros están llenos de fanáticos, están llenos de gente que, al igual que defiende su equipo de fútbol, defiende la marca de su cámara. Cuando todos compramos una cosa o pensamos o queremos pensar que hemos hecho la mejor decisión y eso lo traducimos a hacer pensar a los demás que he tomado la decisión correcta, así que tómala tú también y cómprate esto. Hoy el podcast y la conversación se va a centrar en que yo creo que da un poco igual, es decir, lo que importa no es la marca, no es Canon o Nikon, sino que lo que importa es la gama de cámara que compremos. Tenemos que aprender a diferenciar en qué momento de nuestro nivel fotográfico estamos, en qué tipo de fotografías vamos a hacer nosotros y qué cámara va acorde a nuestro nivel en cada momento. Pero bueno, deciros para muchos o para la mayoría que os mováis dentro de una gama baja, ¿vale? Que tengáis un presupuesto muy limitado, tenéis dos cámaras que son las más vendidas, que es la Nikon D3100 y la Canon EOS 1100D, ¿vale? Dentro de estas dos sí que a lo mejor es la excepción a todo el vídeo, pero yo creo que gana la Nikon porque por prestaciones tiene sistema de limpieza del sensor, puede grabar vídeo en Full HD, es decir, la cámara sí que es un poquito mejor porque la Canon se ha quedado un poquito obsoleta con el tiempo, se ha quedado un poco atrás y sí que creo que en este caso, en este modelo, sí que hay un poquito más de diferencia a favor de la Nikon. Pero como os decía, lo importante yo creo que es saber diferenciar las gamas, no las marcas. Es decir, tenemos que saber qué modelo, qué gama de cámara se ajusta mejor a mi tipo de fotografía más que la marca. Es donde al final vais a notar las diferencias. No vais a notar las diferencias entre si es una marca, si pone arriba Canon o pone Nikon. Vais a notar las diferencias pues en el tipo de cámara, en el tipo de corte, en los controles y demás. Esto es como en los coches. Uno puede comparar un BMW y puede compararlo con un Audi y realmente lo que va a hacer no es comparar el Audi más barato y el BMW más caro, o viceversa. Va a comparar las mismas gamas. Pues aquí debemos hacer un poco lo mismo en fotografía. No puedes estar pensando en comparar o en decidir entre una Nikon D3100 de 400 euros y una 60D de 800 euros. Tienes que pensar entre ¿adquiero una Nikon de 400 euros o la Canon de 400 euros? ¿Adquiero la Nikon de 700 euros o la Canon de 700 euros? Y es lo que os digo, que dentro de estas decisiones, dentro de estas gamas, creo que realmente no existe la diferencia que nos quieren hacer ver en algunos sitios. He preparado un croquis, ¿vale?, en el cual os voy a diferenciar un poco las gamas para ayudaros o para que veáis qué tipo de usuario yo creo que sois, ¿vale? Yo diferencio dos grandes gamas, que son las cámaras APS-C, que son las cámaras que no son de sensor completo, y las cámaras full frame. Yo creo que son los dos grandes usuarios de la fotografía, se diferencian en estas dos ramas. El APS-C, que es donde nos vamos a centrar, ya que la gran mayoría de vosotros estáis ahí, aunque luego veremos que a lo mejor algunos sí que estáis en el full frame.
Pues en APS-C la iniciación, ¿vale? El usuario más bajo, más simple, más simple sobre todo por presupuesto, es el principiante de presupuesto bajo, que es al fin y al cabo es el que se va a decantar por las cámaras que os decía antes, o por una Canon EOS 1100D o por una Nikon D3100, ¿vale? En muchas ocasiones es entre las dos cámaras que estáis, y ya os he dicho que desde mi punto de vista la Nikon es un poco mejor. Pero en el resto de gamas, en el resto de modelos, no creo que exista la diferencia que sí que os decía en esta. El siguiente usuario, ¿vale? Aparte del principiante con un presupuesto muy reducido, es el principiante a secas que no tiene un presupuesto en sí, es decir, que tiene pasta y seguramente la cámara sea para él o para regalar a alguien muy cercano, pero que él también va a utilizar. Entonces no quiere regalar algo que sea muy sencillo, que sea de pocas prestaciones, entre comillas. Y este usuario se va a estar moviendo en cámaras como la de 3200, de 5200, de 700D de Canon, ¿vale? Este sería la gama de usuario donde irían metidas estas cámaras, es decir, un principiante con un presupuesto pues amplio, ¿vale? Que no está muy cerrado en el presupuesto. Luego tenemos el usuario senior, ¿vale? El usuario que ya ha tenido una cámara reflex, que viene de tener una cámara de película reflex de 35 milímetros, o que a lo mejor ya ha tenido alguna cámara reflex digital, pero que fue uno de los primeros modelos y ya se le queda algo corto. Este usuario lo vamos a meter dentro de la gama un poquito más alta, como la de 7000 de Nikon, de 7100 de Nikon, 60D de Canon, 70D de Canon, incluso la 7D de Canon. Este usuario además va a empezar ya, o va a tener en mente, o ya tiene en la cabeza, ya está pensando en comprarse otras ópticas, es decir, aparte de la cámara quiero comprarme un 50 milímetros o quiero comprarme un 35 milímetros. Entonces, si sois este usuario, seguramente se os venga, os sea más correcto, vamos a decir, o sea más preciso comprar una cámara de esta gama, del corte de la de 7000, de 7100, 60D, 70D, algo así. Aunque este usuario, en ocasiones, y como veíamos antes en la familia de principiantes, dependiendo del presupuesto, puede ser que nos salte a la gama full frame. Es decir, dentro de la full frame yo he hecho 3 grandes grupos, que es el usuario senior con pasta, es decir, que tiene dinero y se puede permitir comprarse una 5D Mark II, una 5D Mark III, una 6D de Canon, una Nikon D610 o una de 800. Tiene dinero y se puede permitir esto, ¿vale? Luego está el fotógrafo que es más de estudio, más de reportaje, ya es un fotógrafo profesional, es alguien que le va a hacer dinero a la cámara. Yo siempre os lo digo cuando me preguntáis, oye, no sé si comprarme una cámara APS-C o una full frame, porque yo siempre os lo digo, si le queréis hacer dinero a la cámara, si queréis trabajar de ello, si le vais a sacar una rentabilidad a la cámara, yo creo que os tenéis que ir a una full frame. Que no, pues oye, pues para un usuario, pues como os digo, un principiante o ya un usuario senior, alguien que tiene ya conocimientos, pero que o tiene un presupuesto limitado, o que realmente tiene la fotografía como hobby, no como profesión, pues una cámara, como decíamos antes, de una de 7000 y tal, podía venir bien. Pero bueno, ya os digo, luego pasamos al fotógrafo de estudio, reportaje, que también tiene una D600D, de 800, tal y cual. Y después ya pasamos un poco al usuario todoterreno, es decir, al profesional todoterreno, que además también suele cubrir deportes, lo cual requiere una velocidad de disparo bastante rápida, me refiero a ráfagas, a muchos fotogramas, que ya se nos va a ir a cámaras como una Nikon D3S, D4 o 1DX, ¿vale? Aparte, estos usuarios profesionales tienen que preparar bastante dinero para ópticas, ¿vale? Porque estas ópticas, las ópticas que requieren estas cámaras, no es que requieran, sino que cuando te estás moviendo en cámaras full frame, vas buscando una calidad y esta calidad hay que pagarla. Es decir, estas ópticas que suelen ser muy luminosas, muchas veces ópticas fijas o zoom. Los zoom es muy caro que sean muy luminosos por todas las lentes que llevan. Entonces, este usuario ya tiene que tener también en cuenta un presupuesto para meter dinero ahí también en ópticas, que al final es una gran parte de la imagen. Es decir, la fotografía, la cámara lo único que es el soporte, pero lo que convierte la imagen, lo que pasa la imagen a la cámara, al fin y al cabo es la óptica, ¿vale? Lo único que atraviesa la imagen es la óptica al final. Como veis, no lo he separado por marcas, ¿vale? Lo he separado por tipo de usuarios, es decir, usuarios principiantes de bajo presupuesto, principiantes con un presupuesto más alto, usuarios senior que ya tienen experiencia, y de ahí ya pasamos a usuarios senior con dinero que se pueden permitir una full frame, y ya profesionales, o bien sea de estudios o bien sean de deportes. La marca es lo de menos en estos casos, o sea, es decir, yo ya os lo digo, yo creo que lo más importante es saber en qué gama estáis, así vais a compraros o vais a poder tener una cámara que se ajusta a vuestras necesidades, que no se os va a quedar corta, es decir, que la vais a controlar
totalmente o que no va a hacer algo que vosotros sepáis que no está haciendo, y así no le podéis echar la culpa a la cámara. Cuando hagáis una foto y digáis, oye, esta foto me ha salido mal o esta foto es mala, no digáis, esto es culpa de la cámara. Es raro que la culpa la tenga la cámara. En el 99,9% de las ocasiones es culpa del fotógrafo, y en el 0,01% de las ocasiones es culpa de que simplemente no había luz suficiente o que las condiciones de luz eran muy malas. Vale, pues ahora estamos en el punto de que ya sabemos qué tipo de usuario somos, ¿vale? Y dentro del abanico de cámaras que me has dicho, ¿vale? Dentro de las familias, dentro de las mismas gamas, de los mismos rangos de precio, ¿qué me decido? ¿Por Canon o por Nikon? Pues de nuevo te digo que no hagas caso a fanáticos. O sea, no, cualquiera de las dos harán lo que queréis hacer, o si habéis elegido bien la gama, si habéis elegido bien vuestro nivel de fotografía, no creo que ninguna de las dos os decepcione, ni las Canon ni las Nikon. En caso de hacerlo, seguramente os decepcionará o la lente o es que habéis elegido mal la gama donde estáis, ¿vale? Os digo lo de la lente porque es importante. Muchas veces hay gente que me pregunta, oye, quiero comprarme una cámara, y he estado mirando una cámara que equivale a un usuario senior, ¿vale? Una persona ya con experiencia, y se lo compra con una óptica que es una óptica para un usuario principiante, a lo mejor con bajo presupuesto, o no con tan bajo presupuesto, pero que está más pensada para una cámara de un uso más amateur, ¿vale? Así que también tenéis que tener en cuenta que si sois usuarios senior, que ya tenéis una experiencia, que ya tenéis una práctica y que ya le vais a pedir algo más a la cámara, que vais a controlar la cámara como algo que ya conocéis, sí que a lo mejor tenéis que empezar también a pensar en invertir en ópticas, porque puede ser que una mala óptica os acabe decepcionando. Ahora, dejando de lado el tema de que las cámaras no hacen malas fotos y que las dos cámaras son buenas, vamos a ver qué es lo que sí que os puede decantar por Canon o por Nikon, porque ya os digo, yo no creo que haya grandes diferencias, pero sí que hay algunas pequeñas diferencias. Algo que hay que tener en cuenta, pero que no suele tener mucho en cuenta el usuario, sobre todo el usuario principiante, es el tema de la grabación de vídeo, ¿vale? La mayoría de la gente piensa que no lo va a utilizar porque ya tiene una cámara de vídeo, y acaban al final crucificando a la cámara porque no tiene vídeo, porque la calidad de vídeo es mala. Aunque bueno, hoy en día todas las cámaras son Full HD, o prácticamente todas son Full HD, a excepción de la Canon que os decía antes, de la 1100, que es una cámara muy sencillita. Pero bueno, dentro de las cámaras full frame también hay diferencias, ¿vale? Y las diferencias son los fotogramas por segundo. Aquí dentro de Canon y Nikon sí que hay diferencias, pero como en la mayoría de lo que vamos a ver hoy son diferencias muy pequeñas. Ya os he dicho que la 1100 de Canon no tiene full frame, así que la vamos a dejar un poco de lado, pero luego aparte de eso, por ejemplo, si sois un usuario principiante sin muchos problemas de presupuesto, es decir, que os podéis gastar en la cámara 600, 700 euros, seguramente os vais a calentar la cabeza entre las 650 de Canon, 700 de Canon y la Nikon de 3200, de 5200, de 5300. Entonces, sois un usuario que sí que le da un poco de importancia al vídeo, es decir, vais a grabar vídeo con la cámara, o no vais a grabar vídeo en un principio, pero es posible que lo grabéis porque vais a tener un hijo dentro de poco, o simplemente porque os gusta el tema del vídeo. Pues deciros, pues mira, por ejemplo, aquí tendremos que ver, aunque las dos tengan full frame, los dos fabricantes te ofrecen lo mismo, pero no tienen los mismos fotogramas por segundo. En el caso de la Canon 650-700D, llegan hasta 30 fotogramas en Full HD en 1920x1080 en formato progresivo. Y en Nikon, en la D3200 o D5200 es igual. Pero sin embargo, en la D5300, que es un modelo algo más reciente, ya nos permite grabar a 60 fotogramas por segundo en formato progresivo. Esto es importante, ¿por qué? Porque simplemente da más calidad de vídeo. Es un vídeo más fluido, con más fotogramas por segundo, que si luego queréis ralentizar un vídeo, hacer un slow motion, os lo va a permitir con más calidad. Y podéis pensar, bueno, pues si esto lo tiene una Nikon de una gama principiante que no tenga un presupuesto muy ajustado, el usuario senior, pues seguro que una de estas cámaras sí que lo tiene, es decir, la D7100 seguramente lo tenga. Pues no, la D7100 te ofrece 60 fotogramas por segundo entrelazado y 30 en progresivo. Como veis, esto es una cosa más de tecnología, no tiene tanto que ver con Canon o con Nikon. Las Canon que salgan el año que viene seguramente salgan todas con 60 fotogramas por segundo en progresivo. Es decir, al final no os tenéis que fijar tanto en la cámara, sino en el modelo en concreto. Si vais buscando vídeo y queréis que tenga 60 fotogramas por segundo, pues os tenéis que ir seguramente a una de 5300, más que una de 7000. Esto es lo que os decía, que a lo mejor si confundís a lo mejor vuestra gama o os vais a una gama que no es la vuestra, puede ser que al final la cámara os decepcione, ¿vale? Y esto son cosas que uno no puede ver, que cuando uno pregunta en un foro, oye, ¿qué me compré, una Canon o una Nikon? Pues la mayoría de la gente para vídeo te va a recomendar una Canon.
Entonces, si en tu caso quieres grabar a 60 frames por segundo, en progresivo no sería el caso. Te decepcionaría la cámara por consecuencia. Pero una de las cosas buenas que tiene Canon y que tiene Canon en grabación de vídeo, por eso hay mucha gente que se decanta por Canon, es que Canon te permite instalar una cosa que se llama el Magic Lantern, linterna mágica. Esto simplemente es un software alternativo, es decir, es un firmware, es el sistema operativo de la cámara, pero desarrollado por otros desarrolladores, es decir, gente que coge el software de Canon y lo modifica para o desbloquear cosas o introducir cosas que a ellos les viene bien. En concreto, Magic Lantern yo creo que es ideal para grabar vídeo, para gente que graba vídeo. Es más, yo los vídeos que grabo con la cámara, con esta cámara que estoy grabando este vídeo, si lo estáis viendo a través de YouTube, tiene instalado Magic Lantern. ¿Esto qué me permite? Pues me permite cosas que no vienen de serie en las cámaras Canon, en este modelo de cámara Canon en concreto. ¿Cómo qué? Pues por ejemplo, cuando las cámaras llegan normalmente a 4 GB de grabación de vídeo, la cámara para el vídeo tiene que cortarlo porque no puede grabar en una tarjeta FAT32 más de 4 GB. Entonces, Magic Lantern lo que hace es que cuando la cámara deja de grabar vídeo, vuelve a comenzarlo automáticamente. Esto hasta ahora era un problema, hasta que no había Magic Lantern, porque, por ejemplo, yo tenía el problema de que me tenía que levantar y volver a activar la cámara. Pero los fabricantes también aprenden, es lo que os decía, muchas veces los fabricantes se copian. Incluso en esta ocasión han copiado a alguien como Magic Lantern, ya que Canon en los modelos nuevos, en la 700D por ejemplo, ya sí que permite hacer vídeos de más de 4 GB. Luego nos los separa y lo podemos volver a juntar en el ordenador. Como veis, esto está más pensado para vamos a decir, un videógrafo más profesional, que quiere tener un control más exhaustivo del audio, sobre todo, ¿vale? Yo en lo que más he visto mejoras es en el audio, pero bueno, por esto hay mucha gente que os puede recomendar una cámara Canon por el tema del Magic Lantern. Uno de los grandes motivos para elegir una cámara Nikon o una cámara Canon, como os digo, no de los grandes, sino es el primer motivo que hemos visto, pues a lo mejor el tema del vídeo, ¿vale? Como habéis visto, hay una cámara Nikon que nos ofrece una cosa y las cámaras Canon nos ofrecen otra, ¿vale? Esto es lo primero que nos puede decantar por una cámara u otra. Lo siguiente, y es lo último que os voy a decir que nos puede decantar por una cámara o por otra, es la estética. Sí, como escuchéis, la estética. Muchos podéis pensar, oye, pero esto no parece importante. Pero al final, dentro del mismo precio de una cámara, os puede decantar por una u otra. Es decir, no tiene el mismo aspecto ni la misma estética una cámara de 400 euros que una de 1000. Pero la cámara de 400 euros de Nikon y la de 400 euros de Canon sí que tienen una estética muy parecida, muy similar, ¿vale? Entonces yo en estos casos os digo lo de la estética porque muchas veces dónde están colocados los botones, dónde está el disparador, a qué altura está el disparador, dónde coloca la rueda de dial, son cosas que luego tú tienes la cámara en la mano y te resulta muy cómodo trabajar con ellas. Es decir, pues oye, la cámara la cojo y me resulta muy ergonómica. Lo que a uno le puede parecer de plástico, un cuerpo muy malo, a otro le puede parecer un cuerpo ligero. Y lo que a otro le puede parecer un trasto y que pesa mucho, a otro le puede parecer una cámara robusta. Lo que os quiero decir es que no subestiméis nunca el poder de tocar algo. ¿Vale? Al final es algo que no os puede dar ni Amazon, ni os puede dar las tiendas online, ni os puede dar un vídeo de YouTube, ni os puede dar un tío de un foro que os recomienda una cámara. Eso no os lo puede dar nadie. O sea, el acabar tocando el producto no os lo puede dar nadie y es algo que os recomiendo cuando vais a decidir entre Canon y Nikon. Otra cosa que está ligada a la estética es el tema de los controles. Otra cosa que os va a decidir es, oye, pues Canon tiene una seña de identidad cuando pone en las cámaras los diales, es decir, también tiene que ver con las gamas, ¿vale? En las gamas más bajas las cámaras solo tienen una rueda de dial y mediante pulsando un botón, pues esa rueda de dial alterna entre velocidad de obturación o diafragma. Cuando nos vamos a una cámara de usuarios, que son las cámaras del usuario que os decía senior, ¿vale? Que es un usuario que ya tiene algo más de experiencia, las cámaras suelen tener dos diales, uno para el diafragma y otro para la velocidad de obturación. Entonces, aquí es lo que os digo, que Canon los pone en un sitio y Nikon los pone en otro sitio. Hay gente que le parecerá más cómodos los de Canon, hay gente que le parecerá más mejores los de Nikon. No son ni mejores unos ni mejores otros, simplemente os puede parecer más cómodos o menos cómodos. Pero ya os digo, esto también irá en función de la gama. Así que otro motivo de peso por el que deciros que os vayáis a una tienda, que cojáis las cámaras, que digáis al dependiente, oye, déjame coger esa cámara, déjame tocarla. Y bueno, llegados a este punto, que estéis en la tienda, que habéis tocado las cámaras, seguramente ya estéis casi decididos. No creo que necesitéis mucho más para acabar de convenceros por una o por otra. Pero seguramente todavía no estéis convencidos del todo, tengáis alguna duda y volváis a casa a meteros en algún foro y leéis un comentario de alguien que os dice no, pero es que las ópticas de Canon son mucho mejores que las de Nikon, o al revés, o que os digan no, es que no tiene nada que ver las ópticas Nikon con las ópticas Canon, son mucho mejores las de Nikon o las de Canon, lo que sea. Porque ya os digo, esta gente acaba idolatrando a un fabricante y criticando mucho a otro fabricante. Y
yo no creo que esto sea verdad, ¿vale? No simplemente que lo crea, porque mira, os lo voy a explicar. Lo principal es que las cámaras que vais a comprar, las más sencillas, las cámaras de principiantes, las cámaras de iniciación, suelen venir con ópticas de 18-55, que es el denominado pisapapeles, ¿vale? Son ópticas que son poco luminosas, no son grandes objetivos, pero son objetivos que al final cumplen, ¿vale? Y solamente un 60% o un 50% de vosotros al final acabéis comprando otras ópticas a la cámara, que al final seguramente sea un 55-200 milímetros o un 55-250, un tipo de óptica de estas, que no son ópticas muy buenas, pero que, como os vuelvo a decir, es la misma gama que el pisapapeles y son ópticas funcionales. Sobre todo son ópticas baratas que os van a permitir acercaros mucho a un sujeto o acercaros más que con el pisapapeles a un objeto sin tener que gastar mucho dinero. Pero también alguno de vosotros, ¿vale?, aparte de compraros este objetivo o en vez de compraros este objetivo, vais a acabar comprando un objetivo de más prestaciones, vais a querer iros a una óptica mejor. Y en este punto habrá mucha gente que os diga, sí, los 55-200 baratos los tienen los dos iguales, pero las ópticas buenas, las de calidad, las ópticas profesionales son mucho mejores las de Canon o son mucho mejores las de Nikon. Y tampoco estoy de acuerdo. Ya que, ¿por qué? ¿Esta gente por qué dice que es mejor una óptica de Canon o mejor una óptica de Nikon? ¿Por qué? ¿Os lo pueden decir por la luminosidad? No tienen razón. Nikon tiene ópticas de, por ejemplo, 50 mm f1.2 de luminosidad, f1.4 y f1.8. Contra más luminoso, pues simplemente más caro. Nos vamos a Canon y tiene exactamente lo mismo en 50 mm. Tiene ópticas de 1.2, de 1.4 y de 1.8. Es decir, la luminosidad no es excusa para decirme que una óptica de Canon o de Nikon es mejor que la otra. Después nos pueden decir que pues, las ópticas de Canon tienen menor aberración cromática o las ópticas de Nikon. Y al final sí que es cierto que la aberración cromática es algo que existe, que está en casi todas las ópticas y que es bastante decepcionante cuando uno lo ve. Pero es una cosa que suele desaparecer cuando cerramos un poco el diafragma. La aberración cromática se suele ver en fotografías muy contrastadas y cuando utilizamos el diafragma muy abierto, cuando llevamos al objetivo al límite. Cuando hacemos una fotografía con un objetivo 1.4, con esa luminosidad, con 1.4. Entonces, con subir la luminosidad a 1.8, quitamos mucha. Si la subimos ya al 2.8, desaparece prácticamente del todo. Cuando uno nos dicen es que tiene menos aberración cromática, no es que nos digan que no tenga, sino que a lo mejor tiene unas décimas menos. Entonces, realmente ya os digo, no es una gran diferencia como para decantaros la compra de vuestra primera cámara. Porque además, cuando lleguéis a este tipo de ópticas, ya habréis pasado por varias cámaras del fabricante. ¿Otras cosas que os pueden poner? No, es que la distorsión de la óptica. La distorsión es muy alta, tiene mucha distorsión o tiene poca distorsión. Los de Nikon tienen muy poca, los de Canon tienen mucha, los de... Al fin y al cabo, todas estas cosas vienen de foros, de gente que cuelga análisis de una marca que está interesada en tener visitas y en tener pues mucha afluencia de gente en su web para ganar más dinero monetizando la publicidad y demás. Y estas pruebas al final se hacen siempre en laboratorios. Pero perdona, tú no vas a hacer fotografías en un laboratorio. O sí, y si vas a hacer fotografías en un laboratorio, bueno, pues haz caso de estos análisis. Pero no vamos a hacer fotografías a una lámina de cartón en la que hay líneas pintadas. Vamos a hacer fotografías a tu perro, a tu pareja, a tus amigos, a un paisaje que tenga un poquito de distorsión. La óptica no importa tanto y además prácticamente todas las ópticas tienen distorsión. Contra más angulares sean, más distorsión tienen y contra más teles sean, menos distorsión tienen. Pero estamos hablando siempre de décimas. Pasa un poco lo mismo que con la aberración cromática. O sea, es decir, no es que unos tengan todo y unos no tengan nada. O sea, que es solo algunas décimas. Y al final, como veis, lo que os ha decidido entre comprar una cámara Canon o una cámara Nikon, o los motivos que yo os he dado por los que comprar una u otra, es la estética y la colocación de los botones y la calidad de vídeo que os dé, que al fin y al cabo no deja de ser tecnología que no afecta en nada a la fotografía. Esto que os digo de los controles es lo que yo creo que más os puede decantar por una por otra. Al fin y al cabo es la seña de identidad de cada marca. Los controles de Nikon llevan años estando en el mismo sitio y los controles de Canon llevan años y estarán años estando en el mismo sitio. Pero esto no se basa ni en la técnica de la cámara, ni en la ingeniería, ni en la calidad de la imagen. A lo mejor se puede basar en los materiales, es decir, que a lo mejor Nikon utilice un plástico y las empuñaduras que parezca un poco más, que tenga un poco más de grip, o que Canon las pinte con una pintura mate que parece que gusta más a la gente. Pero ya os digo, son cosas que no tienen nada que ver con la fotografía. No lo he dicho, ¿vale? Pero otros de vosotros o otro grupo de gente que se puede decantar, lo que pasa es que esta gente no suele tener la duda, son los que ya vienen condicionados por otra elección de otra persona. Es decir, mi hermano tiene una cámara, mi cuñado tiene una cámara y que al final se acaban comprando una marca por ser
por ser la que han conocido, por la que tienen más relación con ella. Pero tampoco os debéis comer la cabeza si estáis dentro de este grupo. No debéis pensar, oye, me he equivocado al comprar la cámara porque me he comprado una cámara Nikon y tal vez tendría que haber comprado una Canon porque he visto las fotos de no sé quién y me han gustado más. Seguramente te hayan gustado más porque las ha hecho en RAW, porque las ha trabajado en Lightroom y tú las estás haciendo en JPG. ¿Vale? O sea que no os centréis en la calidad porque ya os digo, son dos grandes fabricantes, son dos grandes marcas. ¿Vale? Lo importante es que sepáis dónde estáis cada uno en cuanto a conocimiento de la fotografía, dónde están vuestras necesidades. Puedes valorar más el vídeo que graba una, si vas a usarlo. Pero en cuanto a la fotografía, poca diferencia realmente hay dentro de las mismas gamas. Incluso diría que solo existen dos gamas, ¿vale? Y diría que solo existe la gama APS-C y la gama Full Frame. Dentro de estas gamas da un poco igual si utilizas, la calidad de una cámara o de otra. Las cámaras APS-C dan una calidad y las cámaras Full Frame dan otra calidad. No es del todo cierto porque luego sí que hay diferencias en gamas. Nikon a las de 7100 le pone el procesador de imagen un poco más potente o que funcione un poco más de rendimiento que en otras gamas. Pero las grandes diferencias son APS-Cs de gamas más bajas, APS-Cs de usuarios más altos o full frames de bajas más bajitas, ¿vale? Los que tengáis poco presupuesto os vais a ir a unas, los que tengáis un presupuesto un poco más holgado os vais a ir a otras y los que tengáis un presupuesto limitado os vais a ir a otras. Lo que os decida ya por una marca por otra va a ser tocarla, que el vídeo sea así o asá, que la pantalla se pueda girar o no. Son este tipo de cosas que tienen mucho que ver con la tecnología, que tienen que ver mucho con el tema de los gadgets, pero que poquito tienen que ver con la fotografía. Y recordad que siempre lo más importante, lo que realmente es importante para fotografiar es la óptica, ¿vale? Un mal objetivo hace mala una buena cámara, pero un buen objetivo hace buena una mala cámara. Debéis aprender a utilizar el modo manual, a hacer fotografías olvidándoos del modo automático, ya que controláis vosotros la fotografía, controláis dónde medís la luz, controláis lo que estáis haciendo con la imagen y hacerlas en formato RAW para luego trabajarlas en Lightroom. Antes, cuando hacíamos fotografías en una cámara de película, luego llevábamos el carrete a un sitio donde un profesional nos ajustaba las fotos. Eso hay que seguir haciéndolo, ¿vale? Necesitamos ese profesional que nos lo ajuste y debemos ser nosotros mismos. Y recordad que la cámara no hace malas fotos, es el fotógrafo quien hace las buenas fotos y el que hace que las fotografías sean malas. Pues esto ha sido el podcast sobre Nikon o Canon, ¿vale? Me pareció interesante hacerlo en estas fechas, sobre todo porque se acercan las Navidades y seguramente alguno tengáis que tomar esta decisión para la lista de los Reyes Magos o para cualquier cosa de estas. Así que ya solo me queda recordaros que os podéis suscribir en digitalrefolio.com. Los que habéis seguido el vídeo por YouTube, disculpad que se me ha ido la cámara porque se agotó la batería. Y también os podéis seguir a través del blog de digitalrefolio.com, así como de Facebook y de Twitter. Soy David López para digitalrefolio.com. Hasta la vista.